Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a esta parte del segmento de punto de encuentro, lo que es la entrevista. Como teníamos en el flyer y como habíamos dicho al principio de la primera hora de punto de encuentro en el magazine, lo teníamos de invitado a Gustavo, así que lo tenemos con este tema que lo estábamos anunciando, que es por buena senda, por buena senda. Así que le doy la bienvenida. Muy buen día, Gustavo. Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar acá de nuevo. Gracias por la invitación, Gonzalo. Sí, es un tema que, que de por sí venía más que nada también para un segmento de la radio, para hacer Ujú. un micro. Ajá. Y bueno, Dios dio la, la orden Ajá. como de formar este programa cuando vos me dijiste para me hiciste la invitación para venir de desarrollarlo directamente como algo que ya venía ministrando mi corazón, no Ajá. solamente para un segmento de la radio, Ok. sino para, digamos que puede ser como la introducción al segmento, ¿no? Claro, Como exactamente. Sí, sí, como una presentación, claro. es la presentación, a lo mejor ahí La, fue Dios la, te dijo, la presentación extendida. claro, me mandó a decir, bueno, en esto se basa lo que puede ser el segmento de la radio, ¿no? Ah, así es. Y entonces cuando decidiste aceptar esta invitación, ¿por qué? Por la buena senda. ¿Por qué por la buena senda? Fue una mezcla de muchas cosas. eh, ya lo venía teniendo hace un tiempo y el jueves nuestro pastor Gerardo Ujú. dio una enseñanza sobre el mapa que nosotros compartimos con Dios. Así es. Si nosotros dejamos a Dios eh, meterse en nuestros planes y en todos nuestros proyectos, ¿no? Ujú. Entonces me dio como la iniciativa de decir, sí, hay que hacerlo. Eh, Utilicé un versículo que él usó en la enseñanza de hombres Ujú. y el resto era como si fuera la base del primer micro, pero Dios hizo algo que se desarrollara como algo para compartir con todos los que están detrás de la computadora o del teléfono celular. Así es, está bueno. Eh, qué bueno es eso de como que de alguna manera estar fijándose en lo que Dios quiere, ¿no? O sea, eso es lo que nos está llevando. Es algo que nos está llevando desde hace un tiempo a esta parte, con Ujú. todas las prédicas, con todas las enseñanzas de nuestros pastores y con el trato personal que tiene Dios con cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Cuando uno agarra los apuntes o agarra la palabra y se acuerda de algún versículo que dieron nuestros pastores o lo que te da Dios en tu relación con Él, eh, te hace, te hace decir, pero ¿por qué por la buena senda? ¿Qué es Ujú. la buena senda? Claro. Ujú. ¿No? Yo creo que Dios mismo quiere que caminemos por esa buena senda. Ujú. En la palabra, en la parte de Salmos, está la palabra camino, sendero, que son sinónimos de la senda, ¿no? Así es. Entonces, qué nos hace desviar del camino a la buena senda? La buena senda tiene un camino paralelo, creo, Ujú. ¿no? Que Ujú. generalmente que en nuestros momentos más de dificultad o de problemáticos, ¿no? De Sí. que la mente se nos hace todo negro, que Se no sabe, confunde. se confunde y no sabe para qué lado agarrar, si es el lado izquierdo, el derecho o el centro, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, ahí el GPS nuestro cristiano es como que empieza Recalco. recalculando, se te viene la vocecita de esa señora La española española. que te Ujú. dice recalculando, y, y decís, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para retomar? Porque hay, yo decía que tomé una parte de la enseñanza del pastor, Ujú. de nuestro pastor Gerardo,
que en Éxodo 13:21 habla del pueblo de Israel, ¿no? Ujú. Que decía que Dios estaba con ellos todo el tiempo. O sea, de día le mandaba la nube para protegerlos del calor y de noche le mandaba fuego para protegerlos del frío, porque el desierto tiene un clima así, ¿no? Así es, sí. Entonces, a pesar de todo eso, la nación de Israel vivía continuamente quejándose, Mm. hablando cualquier cosa, pidiendo cosas que tenían en otros lados. Entonces, muchas veces cuando estamos en un momento de incertidumbre o de esa oscuridad que podemos tener mental, hace que nosotros nos perdamos el bosque y veamos un pino, pero ese pino está a punto de caer, porque es lo que se refleja en nuestro ser, ¿no? Ujú. Vemos el pino seco, no vemos un pino florecido. Si vos decís que es un pino florecido, que está lleno de piña Claro. y que es alto y fuerte, pero no, ese pino está a punto de caer y está a punto de ser leña. Claro. Y David pasó algo parecido también. Ujú. En el Salmo 32, Ajá. es un salmo que especialmente, el título se llama, habla del perdón en el título. Ok. Entonces, en el versículo 5 dice, y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Mm. Dice, por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Ujú. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero, para tu vida te aconsejaré y velaré por ti. Ujú. Cuando leí esto, Ujú. este, todos sabemos que todo esto pasó en el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. Pero yo lo fui separando de tal forma que llegué en la parte cuando estaba meditando, que David era como en su tiempo después en el Nuevo Testamento, los judíos esperaban a un rey como David, no esperaban a Jesús, Claro. ¿no? Así es, sí, sí. Entonces, hacemos como que, viste, estamos esperando a alguien Ujú. que lo tenemos dentro nuestro y que sacándolo de este contexto nos tenemos que aferrar más que nada a la idea que el camino es Jesús, Así es. Ujú. nuestra senda, nuestra buena senda es Jesús. Así es, totalmente. Entonces, eh, digo, bueno, pero ¿por qué este versículo, esta parte, y me lleva a Jesús? Obviamente Jesús dice, yo soy el camino, la verdad La verdad. y la vida. Ujú. Entonces digo, lleva una correlatividad en todo esto Ujú. y digo, ¿qué tenemos que hacer para esto? Obviamente David tenía eh, un corazón totalmente que latía al mismo latir que el de Dios. Ujú. Él se podía equivocar, se podía revelar a lo que Dios le mandaba hacer, Ujú. pero instantáneamente él volvía. Claro. Él volvía. A mí, Había una actitud de reconocer. O sea, sí, reconocer. eh, yo creo que también también reconocía que él sin Dios no era claro, nada. exactamente, claro. Él Sí, sí. reconocía, él reconocía que tenía que olvidar pecados de la juventud, Ujú. ¿no? Claro. Y que Dios lo iba a perdonar. El versículo 32 también habla del pecado, o sea, de Ujú. arrepentirse del pecado, de confesarle todos los pecados a Dios. Entonces, él en el Salmo 32 da como una clase de tips Ujú. Sí, sí. para llegar a que
Dios te hable de tal forma que si vos tomás esa palabra de Dios, porque es una profecía y una promesa de Dios, Claro. que después David la escribe en el Salmo. Pues vos fijate que tenemos que estar haciendo o imitar a David también. Nosotros siempre queremos imitar a Jesús y es lo que tenemos que hacer. Totalmente. ¿No? Pero David te da unos pasos que son firmes y precisos. Claro, yo creo que, a ver, digamos, por ahí la mente humana lo que nos lleva es que el Señor Jesucristo, si bien con su humanidad todo, nos cuesta por ahí decir porque era el mismo Dios, entonces como que hay unas limitaciones en nuestra mente, pero si bien está en nosotros, como vos decís, con nosotros, pero cuando hablamos de otros personajes, en este caso de David, lo vemos mucho más cercano. ¿Por qué? Porque era una persona que, si bien un corazón conforme a Dios, pero que también cometió errores y pagó consecuencias. Sí. Entonces, como que cuando vos lees un poco la vida de David, te das cuenta de que lo ves más cercano o lo ves más humano con respecto hacia uno, ¿no? A eso me refiero. Es que yo creo que hay partes en la vida de David que nos pinta de cuerpo en pie, de pie a cabeza, que somos nosotros. O sea, porque nosotros vemos que Jesús caminó entre nosotros, pero sabiendo de dónde viene Jesús, decir, es mucho. Claro. Quizás nosotros por estos dos hombres, por Moisés y por David, nos vemos muchas veces identificados que somos tercos, queremos hacer lo que nosotros queremos y lo hacemos y no importa que te digan que no es así. Claro. y después tenés que afrontar las decisiones, ¿no? Pero las consecuencias de esas y las consecuencias. Y lo bueno que tenemos es que tenemos toda nuestra en la palabra tenemos la historia para no cometer esos errores o para tomar ese ejemplo para convertirlo en algo de bendición para nuestra vida. Ahí cuando contextualizamos a nuestra realidad y empezamos a encarnarla en nuestro ser, porque si no es como que lo tomamos como si fuese, no, pasó a él. Exacto. Y lo tenemos que trasladar a nosotros. Es algo que como que vos lo tenés que traer. Y a mí con esta porción de la palabra, yo la tenía, pero no la tenía tan marcada. Y realmente cuando leí toda esta parte del 5 al 8, es como que fue un clic, ¿no? O sea, que te lleva a meditar mucho más adentro tuyo y decir en qué estoy creyendo, en qué estoy queriendo hacer mis planes, o a dónde lo estoy apoyando a mis planes. También si vos te sentís culpable, vos fijate que vos tenés rebeliones y las rebeliones son algo que vos te rebelás por algo, como algo un sueño que no se te cumplió, o un negocio que se cayó, o una discusión con alguna autoridad que vos te llevaste a decir, yo tengo, y no es así. Entonces son rebeliones que innecesariamente uno las puede cargar, ¿no? Y tanto las rebeliones como las cosas ocultas que tenemos, y no se porque todos decimos, Dios lo sabe lo que nosotros pensamos, lo que hicimos siempre, pero Dios necesita tener esa comunicación de decir, necesito escuchar tu voz decir algo. Sí, totalmente. Entonces, si a nosotros nos cuesta muchas veces. Me hace acordar, ¿sabes qué? Gustavo, lo que vos decías, lo de Génesis, cuando le pregunta a Dios a Adán, ¿dónde estás? Claro. Y si Dios ya sabía dónde estaba. Lo que pasa es que necesitaba la respuesta, el reconocimiento. Claro, es que nosotros a veces nos creemos, estamos vivos y nos creemos vivos porque no lo vemos a Dios, ¿entendés? Claro. Entonces,
lo tenemos literalmente a eso que Dios sabe todo. Entonces, ¿para qué se lo voy a decir? Pero Dios necesita escucharlo de tu boca, porque si lo tenés en tu mente y en tu corazón, pero Dios no necesita que vos lo canceles por tu boca. Entonces, es algo que David te da puntos precisos para llegar a eso de lo que realmente uno necesita para llegar a la buena senda. Así es. Vamos a una pequeña pausa, después vamos con esos tips para Sí. que lo estemos desarrollando. Y ahora vamos a escuchar a Marcos Witt en uno de sus... Bien, ahí pasaba Marcos Witt en su nuevo álbum haciendo Eres mi pastor. Esta canción que lo pueden escuchar en las playlists de la radio está incorporada, así que todo su álbum completo. Estábamos hablando precisamente por la buena senda y nos habíamos quedado en ese del Salmo 32, donde Gustavo nos compartía que dice que hay tips interesantes para nosotros para poder aplicarlo en el día de hoy. Sí, son 3 o 4 tips que se desarrollan y te muestran directamente el punto de llevar el desarrollo. Vamos a volver a repetir, desarrolla, Sí. pero se va desarrollando todo el proceso hasta que Dios mismo te habla. Ok. O sea, es algo que para mí Sí. me sirvió mucho, porque fue un tiempo de proceso bastante prolongado, Sí. y fue algo que realmente te libera de una forma que vos decís, te deja mucho más liviano. Pero ¿no? porque había, pues sí, por la carga emocional o carga espiritual. Puede ser para las dos cosas. Ok. O sea, vos tenés una carga emocional o una carga espiritual que vos, o también tu vida misma, ¿no? Que te vaya diciendo por situaciones o palabras que te hayan dicho. El diario vivir, digamos. Exacto. Son las Va cargas del diario vivir. acumulando y va Exacto. acumulando en ese tarrón de que se llama corazón, y a veces va incorporando basuras que no tenía que ser, entonces hay que sacarlo. Exacto. Es algo que tiene que ser para como una limpieza profunda. O sea, nosotros somos templo y a veces empezamos a juntar cosas que no funcionan dentro del templo. Ok. Se rompió un bafle, se rompió el cable del micrófono, Ajá. o se rompió una puerta y sacaste la puerta y pusiste una nueva, pero la puerta vieja la dejás arriba de algún lado. Entonces eso te lleva a acumular. Somos acumuladores de cosas que después se nos hace muy pesado en el tránsito diario de nuestra vida, ¿no? Jesús decía que vengan a Él todos los cargados y que dejen sus cargas a sus pies. Así es, ¿no? de esas cargas estaba De hablando. esas cargas estamos hablando, ¿no? Los de que sienten culpa, los que se creen que son pecadores y no son dignos de estar al lado de Jesús o ser llamados hijos de Dios. Entonces, o simplemente porque estás pasando por una temporada donde vos no ves frutos y no ves que progresás. Entonces es un proceso que se empieza a romper ya desde el principio que estábamos hablando antes de la canción, de reconocer nuestras rebeliones, de confesar todos nuestros pecados. Y uno cuando habla de pecado dice, uy, qué mala persona. No, pueden ser pecados, se le llama pecado a lo que no va con la voluntad de Dios, pero también se puede llamar pecado a que vos no prestes atención a personas que están al lado tuyo y sea de tropiezo, o tengas en tu corazón todavía amarguras de hace muchos años atrás. Y también de sacar culpas. ¿Culpas falsas, culpas verdaderas, culpas...? Yo creo que de las dos. Ajá. Porque nosotros tomamos todas las culpas habida y por haber que hay en el aire. A ver, ¿cómo es eso? Claro.
Eh, a veces es muy fácil, para mí hay dos tipos de culpas. Ajá. La que cometés racionalmente Sí. por ser un ser humano, Ajá. y las que un segundo o tercero Te lo indica. te lo indica Y vos nada que ver. y vos nada que ver, ¿no? Ahí está la culpa. Totalmente. Porque ponele, vos tenés una culpa propia por una decisión tuya, Sí. es culpa tuya, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero un segundo, un tercero se equivoca y te echa la culpa a vos porque pasaste justo y tenés la cara de que te ese y tenía todos los números para que te descarguen la culpa, y ya después te empiezan a hablar sobre esa culpa que a lo mejor vos no tenés nada que ver. Claro, pero te la instalan. Te la instalan. Es como que ¿viste cuando te decían, antes decía, ojo que esta persona trae mala suerte? Bueno, si vos le decís a una persona seguido, con vos no me junto porque las cosas mías empiezan a ir mal, esa persona, en el correr del tiempo, va a pensar que todo lo que le pasa a las personas que lo rodean o a su entorno es porque él es el que lleva esa cosa. Claro, se cree esa mentira, porque vamos a tener en concreto, utiliza seres humanos, personas cercanas inclusive, pero son dardos del enemigo. Exacto. Son palabras de maldición. Son palabras de maldición. Entonces es diferenciar bien los dos tipos de culpa. Si vos te equivocás, reconocela, porque es algo que vale mucho reconocer la culpa. Totalmente. Porque en realidad es como que estás reconociendo que erraste. Eso quiere decir que dejas el ego por un lado, dejas el narcisismo, el orgullo, y ahí eso Dios lo ve muy, muy bueno, porque vos empezás a bajar. Claro, es como que empezás a bajar y dejás que Él empiece a crecer dentro tuyo. Amén. ¿No? Así es. Y la otra culpa es totalmente cuando la renunciás y decís, yo no creo que soy una persona así. Claro, sí. O sea, cuando... Esto no viene de mí. Claro, esto no viene de mí. Vos estás transitando, estás conociendo a Dios, pero te sigue diciendo, no, que vos estuviste en la casa festejando el cumpleaños de alguien y se cortó la luz. Y no vino en 3 días la luz. Y, entonces, viste, son cuestiones que a uno lo cargan inconscientemente. Sí. Inconscientemente. Y así uno anda en la vida después. Y después uno va andando de esa forma, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que es reconocer todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, todo aquello que tenemos oculto en el baúl de los recuerdos, situaciones. A mí me pasó en 1999. Exacto. Y yo te lo cuento 1, 2, 3 veces. Te puedo llegar a aburrirse. Claro, el trabajo eterno. Cambiaste 3 veces de trabajo, pero te seguías acordando del primer trabajo eterno que tuviste. Claro. O sea, entonces, y de lo malo, ni siquiera de lo bueno. Exacto, ni siquiera que vos ganabas a lo mejor más que en el trabajo actual. Entonces, viste, venís con esas cargas, con esas cosas y con los pecados que vos tenés, ¿sí? Que quizás tocaste esto y sin querer vos decís, uy, estoy pecando, y a lo mejor no es pecado y Dios te tiene. Claro, ¿me entendés? Claro. Es algo que vos necesitas romper, porque Dios necesita, como decíamos recién, Dios necesita escuchar tu voz. Dios necesita saber por qué a lo mejor vos te alejaste, o por qué vos necesitas acercarte. Me gustó esa parte cuando hablabas de cancelar, porque cuando uno proclama la palabra y uno confiesa, porque va quitando, sinceramente, va quitando opresión. Porque lo tengo que decir así, sé que es un domingo a la mañana, pero es opresión lo que vos estás quitando, porque eso quizás te estaba angustiando, no podías dormir, no podías esto, te ponía de mal humor, y resulta que al hablarlo, a soltarlo, es como que ya lo podías estar, digamos, quien dice, sacado de ese peso, sacado de esa carga, obviamente delante de Dios, y también quizás de un hermano más maduro espiritualmente, más porque te ayuda precisamente a sacarte de esa digamos, nube negra
en la Ujú. cual estaba confundido. Exacto, es algo que vos necesitas, porque eh, todos sabemos que tenemos un propósito trazado Ujú. por Dios, Ujú. ¿no? Así es. Y si vos estás atado a eso, vos lo estás utilizando como una cadena, ¿no? Ujú. Siempre damos el ejemplo del elefante de circo, Mm. que está atado, lo atan de una pata para que no se mueva y se acostumbra a no moverse. Entonces, todas esas cuestiones se van haciendo un callo Ujú. que te hace perder totalmente la visión de tu propósito. Vos podés venir a congregarte, podés venir a las reuniones, pero si vos no tenés eh, esa Entrega, esa ¿no? entrega, esa voluntad, esa actitud, Yo esa... creo que la base de esto, yo creo que más allá, es empezar, que es fuerte, pero es reconocer Sí, que no es tan fácil, ¿eh? no, Porque nosotros, vos y yo podemos, después por alguna metida de pata, por lo menos que habla, uno lo reconoce, pero a veces hay alguno que no te reconoce y piensa que está bien y está todo bien, y bueno, entonces tenés que orar para que esa persona revierta esa situación de pensamiento. pero es algo que a lo mejor, viste, también a veces uno se pone a pensar, pero quizás también es un momento que necesita pasar. También, totalmente. Claro, Entonces, sí. entonces tenemos esa cadena que romper. Mm. ¿Para qué? Para empezar a caminar. El sendero también, o la senda, también es empezar a caminar sobre el propósito de Dios, Ujú. ¿no? Sí, sí, Y totalmente. todo eso necesita una acción, y es realmente en humillarse, porque vos al reconocer todo, te humillás y Ujú. vos decís, Señor, te estoy entregando todo. Entregar todo es todo, Ujú. es todo, porque en el Salmo dice, todas mis culpas, todos mis pecados, y se los perdonó al instante. O sea, Eso es buenísimo. eso es Que la gracia buenísimo, enseñó, ¿no? porque te da mm, una pequeña parte Ujú. de ese amor inagotable y de esa fidelidad infinita que tiene Dios con sus hijos, Ujú. ¿no? Así es. Entonces, esa porción de amor es la que también te lo inyecta para curar y para decirte, ya está, ya lo declaraste, yo ya te perdono, porque la esencia de Dios es esa, Ujú. ¿no? Totalmente. Se tarda para enojar en este tiempo, tiene la misericordia en sus manos para abrazarte, Ujú. para arroparte si es necesario, y tenés esa tranquilidad, ¿no? Que a lo mejor los primeros pasos te va llevando Él de la mano, porque uno particularmente yo tengo, cuando uno empieza a caminar con Dios, es como que al principio te va llevando de la mano, Claro que sí. porque además está en la palabra como que empiezan como niños y después Ujú. somos adultos. Sí, sí. Entonces te va llevando la mano como un nene que está empezando a caminar. Así Entonces, es. ese reconocer y esa predisposición para, para, para humillarte, Ujú. Dios mismo te va levantando y dice, bueno, dale, vamos a caminar. Eso está buenísimo. La segunda parte Ok. dice orar. ¿Qué es eso? Orar. Es Qué feo que estuve. Es simple, pero tiene dos puntos, Ujú. porque en el mismo versículo te habla directamente de orar mientras que haya tiempo. Ujú. Ok. Y acá se me abrió todo el paraguas. Claro, venimos apocalípticos en esta mañana. Sí, estamos... No, pero Perdonen, ¿no? Si se la quedó atragantada la medialuna, pero... claro, viste, estaba ahí justo. Veníamos muy dulce y necesitábamos algo... O estaba revolviendo alguna salsa, viste, ¡pap! Se le cayó la cuchara. pero lo dice, está en su palabra. Entonces dice, mientras que haya tiempo. Así es. Sabemos que los tiempos se están acortando. Ujú.
Sí, sí. Son tiempos que hay que disminuir la distracción. Totalmente, sí. Sí, Hay sí. hay que disminuir los tiempos de muchas veces de, vamos a decir, no distracción, pero no quiero, de conexión, Guarda. de conexión De a conexión. a cosas que nos distraen. Claro, sí, sí, sí. Es como que de una manera, porque somos influenciados, todos Sí. hermanos influenciados, y hoy en este tiempo en el cual hay una hiperinformación, no solamente por los medios tradicionales, televisión o radio, sino también por lo que es redes sociales, y entonces también eso hace el celular, digamos, no solamente para mandar un mensaje o para ver algo, sino que te hiperconecta y a veces te conecta con cosas que no son buenas. Que no son buenas. Y entonces yo creo que es más, a veces dejas de orar porque te desilusionás. Y dejas de orar también porque te enojas con Dios. Vos decís porque no se cumplen las cosas, porque Yo hay creo, frustración, yo creo porque que puede haber varias variantes. yo creo que puede ser, ponerle por desilusiones en todo tipo, ¿no? Desilusiones profesionales, desilusiones familiares, porque también a veces crees que es el tiempo y no es el tiempo. Una mala lectura de tu tiempo en el caminar de tu ministerio. Claro. Porque Otra cosa que también que me viene útil lo que dijo el pastor el jueves, que puede pasar que como cristianos no lo ponemos, hay que reconocerlo en un momento, no en mi caso, pero en un momento me pasó, que no lo ponemos en el proyecto, porque a veces determinamos que es como que hacemos una vida separada. ¿Cómo puede ser una vida separada? Yo estoy en la iglesia, sirvo en la iglesia, estoy en la iglesia, pero a la hora de mi proyecto o de los anhelos, soy yo y no lo involucro a Dios. Exacto. Entonces lo que hablaba un poco el pastor, eso de que involucrarlo, preguntarle, Claro. hablar con el Espíritu para que realmente esté, digamos, avalando eso, porque si no es como quedás a la deriva. así. O sea, se te aparecen, hablamos recién de tres caminos, el derecho, el izquierdo y el del centro, pero después se te aparece otro más a la izquierda, porque el izquierdo se abre otra vez a la izquierda, a la derecha y al centro, y se va abriendo distintas cosas que a lo mejor no es necesario pasar, ¿no? Entonces, muchas veces a no tener a tener esa desilusión o ese enojo de no llegar realmente a donde vos querés con tu proyecto, con tus relaciones, con todo lo que tiene que ver. O porque directamente pensás, ¿por qué me va todo mal? Claro, ¿Entendés? Entonces, ¿por qué me va todo mal si yo... Pero a lo mejor vos le preguntaste a Dios si vos necesitabas eso. Entonces, mientras haya tiempo, aprovechá ese tiempo para orar. Porque después a lo mejor Dios en algún momento te va a decir, mira, tuviste este tiempo para orar, y en este tiempo era donde yo estaba, la bendición estaba ya ahí, pero no la pediste, no tuviste ese tiempo para estar conmigo y decir, Dios, necesito esto, necesito lo otro. Pero no solamente lo material, ¿no? No, estamos hablando de algo que vos decís que sea algo interno tuyo, ¿me entendés? Sí, algo... va desde una sanidad física, espiritual, puede ser dones, puede ser un montón de cosas. Todo lo que vos quieras, o sea, porque vos te podés enojar porque vos querés, voy a poner mi caso, yo quiero ser profeta. O quiero ser pastor. Guarda. Pero Wow. Claro, pero Amén. Eso conlleva también a mucho sacrificio, ¿no? Claro porque que sí. Vos decís, pero ¿por qué me pasa esto? Sí, bueno, la palabra es el canela obispado, o sea, que bastante hacer, ¿no? Entonces, hay a veces que nosotros pedimos y cuando empezamos el proceso,
y empieza a doler decir qué pedimos o por qué me pasa y vos te olvidás de lo que pediste, ¿no? Claro, Pero sí. vos seguís declarando lo que vos querés. Ujú. Yo quiero lo mejor, lo más grande, lo más amplio, obvio, hacer lo mejor, lo más grande, lo más amplio. Las cosas son que te pueden venir son mucho más grandes, más amplias y Ujú. más, pero eso te conlleva a tener una vida de oración Ujú. y de no, mientras que haya tiempo, seguir orando para pedir, ¿no? Totalmente. Yo quiero hacer una pequeña acotación, después con esto vamos a la pausa. Pero vos sabés que me hace acordar la vida de José. Viste que la vida de José tenía muchas promesas. Sí. Tenía, bueno, que iba a ser mayor que los hermanos y qué sé yo. Al minuto, digamos, 0, terminó siendo vendido, esclavo. Después fue perseguido, mal acusado. O sea, de lo que Dios le estaba mostrando a lo que vivió su realidad, era como que era totalmente distinto, ¿no? Claro, Y ese era un proceso que vos decís, pero ¿cómo? ¿Pasa? Son procesos que vos decís, y pasó también al revés, con Pablo, Ujú, porque Pablo venía de estar arriba, ujú. de ser la creme de la creme Sí, en el concilio, sí. con los romanos, de sentarse a comer con los emperadores Sí, sí. y decir, yo voy a salir a perseguir a todos estos seguidores de Cristo. Ujú. Y llegó el momento que cayó del caballo y se quedó ciego, Ujú. y después de ahí él empezó como a bajar, pero a la vez a subir. Ujú. Claro, porque tuvo que, encima escapado. Yo me acuerdo de esa escena que escapó, lo sacaron de la ciudad con una soga en una canasta. Él era que era el perseguidor, terminó siendo Perseguido. y encima estuvo 3 años oculto, o sea, no nadie sabía dónde estaba, y entonces imagínate que El barco que se le hundió, bueno, sí. la serpiente que le picó para hacer fuego. O sea, eran todas situaciones que decís, pobre hombre. Ujú. ¿Qué pasó con todo lo que le dijo a la niña? Claro. El ministerio de Gentiles y eso, pero bueno. Entonces, vos decís, tenés las dos cosas, ¿no? Ujú. Como que te lleva a los dos puntos. A veces tenés que bajar de donde vos estás para sentir lo que Dios tiene. Y hay a veces que vos estás muy abajo y Dios te lleva a algo totalmente sobrenatural e inalcanzable en lo que vos podés pensar, ¿no? Wow, nos quedamos con esa conclusión. Vamos a escuchar en este caso a Mercy con la banda Elevation Worship. Bien, estábamos escuchando, ahí me estoy escuchando, Elevation Worship haciendo Mercy junto con Maverick City, y el cantante principal que es Chris Brown, así que estábamos escuchándolos a ellos haciendo esta hermosa adoración. Volviendo por la buena senda, estábamos hablando, ¿no?, de ese tip tan importante de comunicarnos con Dios y tener la oración y persistir y seguir siendo conscientes que a veces son la voluntad y los tiempos de Dios y a veces distintos procesos, ¿no? Sí, no, es eso, los tiempos y aprovechar el tiempo, porque queda poco tiempo. Uh-huh. Sí. Y el otro tip de orar, sí, es que tu oración abre los cielos. Así es. Abre los portones del reino, Uh-huh, para que vos entres y te muevas con total comodidad. Y al abrir las puertas del cielo sobre tu casa, sobre tu vida, eso hace que vos podés encontrar el refugio en Dios. uh-huh. Acá estábamos hablando en off de a dónde nos podemos ir si no tenemos a Dios, ¿no? Claro. ¿A dónde nos podemos refugiar? Claro. ¿En qué nos podemos refugiar? Así es. Uh-huh. Y muchas veces nos refugiamos en cosas que son totalmente abstractas porque vos tenés que moverlas. ¿Me entendés? Sí, sí. Tenés que usar el dedo o tenés que estar sentado delante del monitor y con el ratoncito estar buscando a donde vos querés ir y entrar, ¿no? Uh-huh.
Y son acciones, y la oración también es una acción. Ujú. Entonces, si vos querés que las puertas del cielo se abran, tenés que orar. Ujú. Pero acá tenemos una diferencia con el otro tips. Ujú. La otra es porque lo dejamos, y acá es porque es una necesidad. Claro. Es Son- diferente. Es diferente. Ujú. O sea, vos tenés una necesidad y necesitas que las puertas del cielo se abran, directamente vas a ir a la oración. Ujú. Y generalmente lo usamos como lo tenemos en la pared, con el vidrio, que el cartelito dice romper en caso De emergencia. de emergencia, y llegamos con la necesidad ya, con el agua hasta el cuello a veces. Mm, Entonces, David se adelantó claro. a eso. David directamente se adelantó. Entonces, el secreto que encontró David ahí es que él cuando empezó a orar, Ujú. se abrieron las puertas, pero lo que le conmovió el corazón a David es que encontró refugio en Dios. Amén. ¿Quién no quiere encontrar refugio en Dios? Claro. Si yo te hago la pregunta hoy a vos que estás desayunando o estás preparando la picadita para el asado, Ujú. te doy la opción de encontrar refugio en Dios, en Él. Y Él, supuestamente, vos podés tener dificultades y encontrar refugio en Él, pero vos también tenés la pregunta ¿y cómo encuentro el refugio en Él? A pesar de mis dificultades. Ujú. Claro. A pesar de lo que siento. A pesar de lo que siento. Y en el Salmo 31:20 dice: los esconden en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Lo proteges en tu presencia, lo alejas de las lenguas acusadoras. Lengua acusadora no quiere decir que sea totalmente personas que hablen en contra de tu persona. Ok. Yo lo tomo como lengua acusadora, puede ser el que siempre tenés o la mala noticia siempre a flor de piel. La Claro. lengua acusadora puede ser nuestra lengua acusadora. Ujú. ¿Y por qué me va siempre mal? En vez de decir... O a veces también se va autodeclarando cosas que no son. ¿viste? Exacto. Vos sabés que la lengua es un arma de doble filo. Así es. Ujú. Entonces, escondernos en la presencia de Dios en los momentos difíciles, eso es algo que Dios mismo lo activa. Ujú. Porque vos cuando ya directamente abrís tu boca y en oración pedís por favor que se abran las puertas, quiero entrar en tu presencia. Ya cuando vos decís quiero entrar en tu presencia, Dios te está... Yo lo siento como, qué sé yo, una legión de ángeles que te Pero te vienen están recibiendo, y te con están fiesta, recibiendo, claro. y extienden sus alas y te van cubriendo y te van ministrando, y llega a la presencia de Dios y Dios te lo ves vestido todo de blanco con su túnica roja cruzada en el pecho y pulsera de oro, y te agarra y te dice: hola, acá estoy. Ujú. ¿Quién te acusa? ¿Quién es tu enemigo? Yo estoy para protegerte. Ujú. Es algo que a mí me llena de emoción. Claro. Que Dios se tome ese tiempo para una simple oración tuya y clamar por la presencia de Él en tu casa, en tu vida, en el auto, en un consultorio de médico, en una entrevista de trabajo. Ujú. Y que esa presencia te ministre a pesar del resultado que vos tengas. Ujú. Sabiendo que a lo mejor no tenés buenas noticias, pero está su presencia al lado tuyo y te da una palabra de ánimo: yo estoy con vos. Ujú. En este camino yo estoy con vos. Así es. Y te lo transforma en una buena senda. Ujú. Porque vos decís: pero ¿cómo te la transforma en una buena senda? Caminar con Dios te lleva por la buena senda. Ujú.
a pesar de las circunstancias. Porque nosotros muchas veces vemos la circunstancia como a veces una dificultad o algo que nos corta el camino hacia donde nosotros queremos llegar. Y es al contrario, a veces son la dificultad o algunas cosas que se nos aparecen son las oportunidades que nos da Dios para cambiar de camino. Totalmente. A pesar de que a veces parece doloroso, traumático, Sí. pero Él lo convierte en bendición, porque uno decía, bueno, Dios, ya hasta acá llegué con mis decisiones, a ver, me entrego a vos. Exacto. Entonces, vos fijate que es algo que vos decís, sí, tenés que orar. Aunque no tengas, tenés que orar. Sí, totalmente. Y aunque... Eso es como otra cosa, porque a ver, esto para que lo entiendan, yo sé que algunos que están escuchando no lo entienden, pero a veces no tenés ganas de orar o no tenés ganas de estudiar la palabra. No ha pasado a todos. Sí. O sea, no es que vos decís, no, yo vengo caminando sobre la nube y vengo... No, es algo que se trabaja. Es algo que se trabaja porque además David en el versículo que sigue dice, alaben al Señor porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad. O sea, en los momentos de ataque, Dios va a salir a respaldarte. Amén. Pero eso conlleva eso, ¿no? Veníamos hablando, reconocer, bajar del orgullo, la humildad y saber que no somos siempre buenos y tenemos cosas que aún tenemos que resolver y se las tenemos que plantear a Dios. Buscar el tiempo de oración y seguir buscándolo y ir organizándonos para tener ese tiempo de oración. Y en el momento de oración es estar totalmente en busca de su presencia, de su charla. Es algo que nos lleva a eso, que no tenemos que llegar siempre con el agua al cuello, ¿no? Claro. Y David lo escribe porque también lo vivía, su corazón lo necesitaba. Claro, así es. Su corazón lo necesitaba. Él habla que necesita a Dios para todo. En un salmo dice, mi corazón clama como un ciervo sediento. Y hay que buscar el clamor de un ciervo para que se te pongan los pelos de punta. Porque no sabemos cómo claman los ciervos o cómo son los chillidos de los ciervos, ¿no? Claro. Pero David lo conocía por su trabajo o por la región y todo lo hacía, lo transmitía porque él lo vivía. Entonces conocía cómo clamaba un ciervo cuando tenía sed. Y Dios a partir de todo esto que David fue sintiendo y escribiendo en el Salmo, Dios le contesta y le da los últimos 3 puntos que quiero tocar, que es uno solo, que es el versículo 8, que dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Bien, vamos con el último tema musical y después vamos a seguir desarrollando estos últimos 3 puntos. Vamos a escuchar a Bien, estábamos escuchando a Marcos Wick haciendo Viviré. Estamos llegando ya a la conclusión de este podcast, de esta parte de la entrevista. Así que estábamos hablando por la buena senda. Y había algo que habías adelantado en el anterior bloque sobre 3 puntos importantes a desarrollar. Un punto, y ese punto tiene 3 frases que son para mí importantes. Ok. Y que están escritos realmente en ese versículo. Cuando Dios le habla directamente a David, ¿no? En el proceso que David tuvo, que pidió perdón y que pidió la guía y que pidió la protección. Y Dios mismo le dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida.
y es guía. Ujú. Guía. O sea, nosotros podemos tener muchas ganas de hacer cosas, Ujú. de planear muchas cosas, Sí, pero el que te guía para lo mejor de tu vida es Dios, así es. porque Él te lo está diciendo. Ujú. Él dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Wow. ¿Y quién más que Dios que ya Tenés asegurado el éxito. tenés asegurado el éxito y además ya lo tenés desde que vos estás en el embrión de la panza de tu mamá, ese sendero? Obviamente que nosotros lo tenemos con el libre albedrío y después lo vamos abriendo, haciendo algún recorte, tomando alguna zanja, Sí, algún pantano. ¿qué nos puede pasar? Que nos puede pasar, pero Dios te dice, déjate guiar por mí, Ujú. yo te llevo por el mejor sendero. ¿Qué mejor sendero que un sendero sin piedra? Podés tener algún obstáculo, pero ese obstáculo se puede tomar como un proceso de crecimiento, Ujú. pero va a ser el mejor sendero, Claro. Sí, sí, va a sí. ser el mejor sendero. Va a llegar un tiempo que no va a haber obstáculos. Y eso no quiere decir que sean las cosas más fáciles y te salgan siempre las cosas bien. No. Pero vas a tener cosas que con la guía de Dios te van a aparecer cosas que te van a asombrar. Ujú. La perspectiva cambia, ¿no? Cambia totalmente la visión. Ujú. La visión. Y al cambiar la visión, cambia la misión. Sí, totalmente. Entonces es algo que dejarse guiar por el sendero que Dios tiene para tu vida. Y ahí hablamos de nuevo del orgullo y todo lo demás. Nosotros no sabemos nada al lado de Dios. Ujú. Eso sí. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Que te tenés que quedar quieto? Y No. no. No, Tenés que para hacer nada. cosas, tenés que hacer cosas que estén con lo que Dios quiere para tu vida. Ujú. ¿No? Totalmente. Cosas que Dios quiere que hagas para tu vida. ¿Y eso qué significa? Significa, en lo eclesiástico, si lo ponemos, servicio. Tener a veces los sí más permisivos que los no. Ujú. Ponemos servicio. Y en la vida fuera de la iglesia, Secular, como quien dice. en la vida secular. Y en la vida secular, ora para que Dios te guíe. Totalmente. Alimentate tu casa de la palabra. Ujú. O poner esa semillita en las personas que vos querés que realmente conozcan a Dios. O crearle la intriga de por qué vos sos así. Totalmente, claro. Entonces, tenés trabajo en todos lados. Dios te da trabajo para todos lados. ¿No? Sí, nosotros somos un espíritu vivificante y quizás dentro del servicio, como quien dice Agustín, tenemos ciertas formas de estar, qué sé yo, orando, de estar enseñando, quizás un lenguaje, por ejemplo, si yo te digo por la sangre de Cristo, pero anda a decírselo a alguien que es convertido y dice, ¿qué está hablando este? Claro. ¿Qué sangre? ¿A dónde está? O sea, le da un poco de miedo. Exacto. Pero bueno, uno uno a lo mejor vos con eso de hablarle de la sangre lo podés cubrir de otra forma. Claro, Entonces, a eso me refiero. entonces no es necesario decirle la sangre de Cristo. No. Entonces decís, vos sabés que Dios te quiere. Y a lo mejor no tenés que, tampoco hay a veces que ni siquiera tenés que decir que Dios te quiere. Solamente lo podés ministrar con un abrazo. Ujú. Porque si vos tenés la guía de Dios, vas a hacer siempre las cosas correctas en el momento justo. Así es, así es. Y eso no quiere decir que no. Un abrazo tuyo puede hacer desparramar a la persona más reticente y más, digamos, antiabrazo del mundo. Claro. ¿Mm? Sí, sí. El segundo dice, te aconsejaré. Te aconsejaré. Y recibir consejos del cielo es recibir directamente sabiduría del cielo. Entonces, te aconsejaré. Sí, acá en la tierra necesitas de abogados, de contadores, de médicos, pero recibir consejo de Dios
para entablar cualquier proyecto. Consejería pastoral también. También la consejería pastoral. Ir a las personas, ir a las personas que realmente son autoridades delegadas de Dios. Uh-huh. Es para que te transmitan totalmente un consejo que viene del cielo. Uh-huh. Y vos estás renegando a veces y necesitaría un consejo de alguien. Y lo tenés marcando un número de teléfono o mandando un WhatsApp y conseguí enseguida que te digan venite. Uh-huh. O es para tal día. Entonces te aconsejaré aprovechar los consejos de Dios. Y eso también se hace cuando uno va directamente a la presencia con la oración. Uh-huh. Y decide, pero sí, vos no sabés cómo, pero te aparece algo, sentís algo como de la nada que aparece y lo sentís y vos decís, bueno, lo voy a hacer. Porque a lo mejor vos creés que es tu intelecto, pero no es tu intelecto. Uh-huh. Es Dios. Así es. El que te manda ese consejo. Uh-huh. O te manda una persona, o te manda alguien con una palabra que vos decís, ¿para qué? ¿Cómo sabe esto? Uh-huh. Entonces, fíjate que Dios lo va cubriendo de tal forma a David y le va ministrando para su vida y le va diciendo, bueno, vos vas a hacer esto, vos vas a caminar por el mejor sendero que yo tengo para vos, uh-huh. Te voy a seguir aconsejando para que seas un rey sabio, un rey que proteja, porque los consejos también sirven para eso, uh-huh. Sirven para proteger, para edificar, para progresar, para sanar, uh-huh. Para reconstruir. O sea, no es un consejo que vos decís, dame los números, no, sirve para todo. Uh-huh. Y el último puntito, sí, es velaré por ti. Okay. Y acá es como que se te tiene que caer todo, porque su palabra dice que Él no duerme, velando, uh-huh. Cuidándote. Uh-huh. O hay versiones que dice velar, otra dice cuidaré, te miraré. Entonces, Él vela por vos, vela por tu vida. Y vela por tu vida no significa que te está mirando, no. Te protege, te bendice, uh-huh. Te cubre, así es. Uh-huh. Te prospera, te sana, uh-huh. Te aleja de cosas feas, uh-huh. Te lleva a lugares más seguros, así es. Porque eso hace Dios, uh-huh. Al tema de velar, ¿no? Uh-huh. De estar despierto, de nunca descansar, de tener siempre los ojos fijos en sus hijos, uh-huh. en que vos estás en una situación y Él está porque Él lo dice en su voy a velar por tu vida. Uh-huh. ¿Cuántas veces se nos ha salido de la boca Dios nos dejó, Dios nos abandonó? En la misma palabra lo dice. Uh-huh. Pero Él después dice, nunca más voy a hacer algo en contra de mi pueblo. Uh-huh. ¿Van a pasar cosas? Sí. Claro. Pero no va a pasar algo como cuando fue el diluvio de Noé, ¿no? Que claro, fue una decisión muy fuerte. Sí, sí. Pero estás velando por tu vida. Uh-huh. Y me sale del corazón que si hay alguien que se cree que Dios no lo está cuidando, que lo tiene abandonado o que lo tiene rezagado, esta parte de Dios está velando por vos. Así es. Y si está velando por vos, a lo mejor el que tenés que dar el paso sos vos. Uh-huh. Es eso, ¿no? Así es. Porque así es. El paso lo tiene que dar uno, Dios siempre está pendiente. Uh-huh. Entonces, es un tiempo que Dios está presente, pero Dios necesita que nosotros los miremos. Uh-huh. Dios está velando por nuestras vidas. Nosotros quizás tenemos que velar por Dios. Uh-huh. Y velar por Dios a veces te lleva horas de oración en la madrugada.
buscarlo intensamente. Y no buscarlo un día y porque no recibiste la respuesta, dejar de buscarlo. Porque Dios está permanentemente velando por la vida de cada uno de sus hijos. Y en su amor inagotable y en su eterna misericordia y fidelidad, también está esperando a aquellos que necesitan realmente que Él empiece a actuar en sus vidas. Entonces, esto es todo un combo por la buena senda. Para los que ya lo conocemos y estamos transitando, y para aquellos que necesitan empezar a transitarlo. A lo mejor ya transitaste por un montón de caminos que no te llenaron. Esta buena senda, te lo puedo afirmar, te llena. Amén, amén, la verdad que sí. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por aceptar esta invitación. Y esta parte de invitación también buenísimo. Así que muchas gracias, Gustavo, por aceptar en este punto de encuentro el podcast, el programa. Así que muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Que tengan un lindo domingo. Recordarles que hoy a las 19 horas tenemos reunión general y a las 18 están los chicos de la previa para mostrarle todo lo que Fortaleza Adhesión está en acción, de pie y para adelante. Gracias por la publi. Nos estamos escuchando en una próxima edición de Punto de Encuentro. Que tengan un bendecido domingo. Bendiciones.